Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Yo, la verdad, estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, créanme, está que arde. Y es que, como dice el título, hoy vamos a hablar sobre la bomba, el bombazo, la noticia que ha estado en boca de todos. Ander Cell rompe el silencio sobre Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. Después de meses, incluso años, de especulaciones, rumores, indirectas, fotos analizadas al milímetro y, bueno, ya saben, todo el drama que rodea a las relaciones de las celebridades, Ande finalmente ha hablado. Y lo que dijo, amigos, ha causado un revuelo monumental, un terremoto mediático que ha sacudido los cimientos de los fandoms y las redes sociales por igual. Así que si son fans de las series turcas, si les encanta el chismecito de las celebridades, si les gusta estar al día con las últimas noticias de sus actores y actrices favoritos, si les gusta el análisis profundo y la especulación, se quedaron en el lugar correcto. Aquí vamos a desglosar todo, qué dijo exactamente Ande frase por frase con contexto y matices, cómo reaccionó el público, desde las lágrimas de emoción hasta el análisis crítico, qué implicaciones tiene esto para el futuro de ambos, tanto en lo profesional como en lo personal, con escenarios posibles y consideraciones a largo plazo, y por supuesto, mi humilde opinión al respecto con un análisis objetivo y espero perspicaz. Prepárense porque esto va a estar jugoso y lleno de información. Pero antes de que empecemos con todo el chisme, como siempre, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, y no quieren perderse ninguno de los vídeos que subo sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas, las noticias de celebridades, análisis de series y mucho más, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán nada. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gusta el contenido. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Y a compartirlo con sus amigos para que también se enteren de todo. Ahora sí, empecemos con el chisme. Preparen las palomitas y las redes sociales porque esto va a ser épico. Vamos a empezar por el principio porque siempre es bueno contextualizar. ¿Quiénes son Ander Cell y Kerem Bürsin para los que tal vez no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas? Bueno, Ander Cell es, sin duda, una de las actrices más queridas y populares de Turquía, con una base de fans enorme, apasionada y leal en todo el mundo. Es conocida no solo por su innegable belleza, que la ha convertido en embajadora de marcas de renombre internacional, sino también por su talento actoral que ha ido evolucionando a lo largo de los años, su carisma natural que la hace conectar con el público y su compromiso con causas sociales, lo que la ha convertido en un referente para muchos jóvenes. Ha protagonizado varias series exitosas, algunas de ellas han roto récords de audiencia y han traspasado fronteras, como Amor a Segunda Vista, donde compartió créditos con Burak Deniz, y por supuesto, Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama a ambos, a ella y a Kerem Bürsin, y donde, para sorpresa de muchos, surgió el romance que mantuvo a los fans en vilo durante años. Kerem Bürsin, por su parte, es otro actor turco de renombre internacional, con una carrera sólida y en constante ascenso. También ha participado en numerosas series y películas, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y variados. Es conocido por su atractivo, un magnetismo innegable que cautiva a la cámara y al público, su profesionalismo, su dedicación a su trabajo y su cercanía con sus fans, a quienes siempre trata con respeto y cariño. Al igual que Ande, tiene una gran base de seguidores en todo el mundo, que lo admiran no solo por su talento, sino también por su compromiso con causas sociales y su activismo en defensa del medio ambiente. Y sí, también protagonizó Love is in the Air junto a Ande y ahí fue donde todo comenzó. La serie que sin duda marcó un antes y un después en sus carreras. La serie Love is in the Air fue un fenómeno global, un éxito rotundo que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La trama, que combinaba romance, comedia y drama, resonó con el público, y la química entre Ande y Kerem era innegable, palpable, casi mágica. Era algo que se veía en la pantalla, que se sentía en el aire. Los fans de la serie no tardaron en notar la chispa que había entre ellos. Las miradas, los gestos, la complicidad, todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre ellos. La tensión sexual no resuelta que manejaban en la serie, se trasladó fuera del set. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer, y a medida que la serie avanzaba, la especulación se hizo cada vez más intensa.
Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y análisis de cada foto, de cada vídeo, de cada entrevista. Los fans se volvieron detectives, buscando pistas y confirmaciones. Se crearon cuentas dedicadas al ship, que recopilaban y compartían cada detalle, cada indicio, cada momento. Y para sorpresa de muchos confirmaron su relación en la vida real en abril de 2021. La noticia fue recibida con euforia y alegría por parte de los fans del ship, que llevaban meses soñando con ese momento. Era el sueño hecho realidad. Parecía un cuento de hadas, una historia de amor que se trasladaba de la ficción a la realidad. Un romance digno de ser inmortalizado en una serie. Durante su relación, Ande y Kerem fueron la pareja del momento, la pareja favorita de todos. Se les veía juntos en eventos, en alfombras rojas, en viajes románticos, en cenas con amigos, compartiendo momentos románticos y dejando claro que estaban enamorados y que eran felices. Sus fans adoraban verlos juntos y la pareja se convirtió en un símbolo de amor, de felicidad, de una relación idílica, que inspiraba a muchos. Cada foto, cada vídeo, cada declaración de amor era celebrada y compartida por miles de personas. Las redes sociales eran un escaparate de su amor, una ventana a su felicidad. Eran la pareja perfecta, o al menos así lo parecía. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida misma, el amor no dura para siempre. En enero de 2022, apenas unos meses después de que la serie terminara, se anunció su ruptura. La noticia fue un golpe duro para los fans, que no entendían qué había pasado. La decepción fue generalizada, el shock fue palpable. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de desconcierto, de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible? ¿Qué había salido mal? ¿Por qué habían terminado? Los rumores sobre las razones de la separación comenzaron a circular de inmediato, que si diferencias irreconciliables, que si problemas de agenda, que si infidelidad, que si incompatibilidad de caracteres, que si, bueno, ya saben cómo funciona esto. El chismorreo y la especulación se desataron. Cada rumor, cada teoría era analizada y debatida por los fans. Se buscaban culpables, se intentaba encontrar una explicación lógica. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem se mantuvieron discretos. No hablaron públicamente sobre lo que había sucedido, y se limitaron a seguir adelante con sus carreras. Se centraron en sus proyectos, en sus trabajos, en sus vidas. Evitaron las preguntas sobre su relación pasada, se mantuvieron al margen del drama mediático. Dieron largas a las entrevistas, evitando las preguntas incómodas. Sin embargo, los fans, la *horda* de fans, nunca dejaron de preguntarse qué había pasado realmente entre ellos. ¿Por qué terminaron? ¿Todavía se hablan? ¿Hay posibilidad de una reconciliación? ¿Guardan rencor el uno al otro? ¿Se odian? Y así la curiosidad permaneció latente, persistente, alimentada por la nostalgia y la esperanza. Cada movimiento, cada gesto, cada publicación en redes sociales era analizada en busca de señales, de pistas, de indicios. Pero, ¿qué es lo que dijo Ande que rompió el silencio? ¿Qué palabras fueron las que finalmente se atrevió a pronunciar, después de tanto tiempo de silencio y discreción? Pues bien, en una entrevista reciente que se ha viralizado rápidamente, Ande fue preguntada directamente sobre su relación con Kerem. El entrevistador, consciente del interés del público y de la expectación que genera cualquier declaración sobre el tema, no dudó en formular la pregunta clave. Y Ande, en lugar de evitar la pregunta o dar una respuesta evasiva, como muchos esperaban, como suelen hacer las celebridades, decidió hablar con sinceridad, con honestidad. Fue un acto de valentía, de madurez, de transparencia. Dijo, y estas son las palabras clave que han revolucionado todo: la relación con Kerem fue una etapa muy importante en mi vida. Aprendí mucho de él, y le guardo un cariño y respeto enormes. En esta frase Ande resume lo que fue su relación con Kerem, una etapa, algo que ya ha pasado, pero que dejó una huella significativa en su vida. Reconoce la importancia de Kerem, no solo como pareja, sino también como persona, destacando el aprendizaje y el crecimiento que experimentó durante ese tiempo. El cariño y respeto enormes son la clave, muestran que a pesar de la ruptura, los buenos sentimientos prevalecen, que no hay resentimientos ni malos rollos. Es una declaración de madurez y de buen rollo. Añadió que a pesar de que ya no estaban juntos, conservaba buenos recuerdos de su tiempo juntos. Esta frase refuerza la idea de que aunque la relación terminó,
los recuerdos positivos permanecen. Ande no se centra en el drama, en los problemas, en el pasado, sino en lo bueno, en lo que vivieron, en los momentos felices que compartieron. Es una forma de honrar la relación y de demostrar que la ruptura no borró todo lo vivido. Pero lo que realmente causó furor, lo que hizo que las redes sociales estallaran, lo que encendió la mecha de la especulación y la esperanza, fue su declaración sobre el futuro. Ande afirmó que aunque no estaban juntos como pareja, no descartaba la posibilidad de volver a trabajar con Kerem en el futuro. Dijo que le gustaría volver a compartir un proyecto con él, porque la experiencia de trabajar juntos en Love is in the Air había sido muy gratificante. ¡Boom! Esa frase. Esa declaración. Esa frase que parecía una bomba, que fue interpretada como un mensaje, una indirecta, una declaración de intenciones, fue la que hizo estallar todo. Las redes sociales, como les dije, se inundaron de reacciones, de comentarios, de análisis, de especulaciones. Los fans de Ande, los fans de Kerem, los fans de la serie, los que apoyaban a la pareja, los que no, todos tenían algo que decir. El debate se encendió. Las teorías se multiplicaron. Se abrió un nuevo capítulo en la historia de Ande y Kerem. Las reacciones fueron muy variadas, desde la euforia desmedida hasta el escepticismo cauteloso. Algunos fans se emocionaron mucho al escuchar las palabras de Ande, y vieron en ellas una señal de esperanza. Soñaron con la posibilidad de volver a ver a la pareja junta, aunque fuera en la pantalla, en una nueva serie, en una película, en un comercial. Revivieron la esperanza de volver a ver a Hanke juntos. Imaginaron cómo sería ese reencuentro, cómo se comportarían, cómo sería la dinámica entre ellos. Creyeron con fe ciega en la posibilidad de una reconciliación, de un reencuentro, de una segunda oportunidad. Los chips asteriscos se volvieron a construir, las teorías se dispararon. Otros, por el contrario, fueron más cautos. Pensaron que la declaración de Ande era simplemente un acto de cortesía, una forma de mostrar respeto hacia su expareja y hacia el público, sin comprometerse realmente con nada. Creían que no había que darle más importancia de la que tenía, que era una declaración más de buena educación que un anuncio real. Vieron la posibilidad de un nuevo proyecto como algo lejano, casi imposible, dadas las circunstancias. Algunos incluso expresaron cierto escepticismo, argumentando que una reconciliación era improbable, que ya había pasado mucho tiempo, que ambos habían seguido caminos diferentes, que las heridas del pasado eran difíciles de cerrar. Cuestionaron la sinceridad de la declaración, argumentando que podría ser una estrategia de marketing, una forma de mantener el interés del público, de generar más conversación. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? ¿Qué análisis podemos hacer de la declaración de Ande? ¿Qué conclusiones podemos extraer? Pues, en primer lugar, creo que la sinceridad de Ande es digna de aplauso. En un mundo donde las celebridades suelen ser cuidadosas con sus palabras, donde evitan las preguntas incómodas y donde se protegen a toda costa, Ande eligió hablar con honestidad y respeto. No se escondió, no evadió la pregunta, no dio una respuesta genérica. Se mostró transparente, mostrando madurez, demostrando que había superado la etapa de la ruptura, que había aprendido de la experiencia, y que no guardaba rencor. Esto demuestra madurez, profesionalismo, y una gran capacidad de comunicación y gestión de su imagen pública. Es una muestra de que Ande ha crecido, ha madurado, y ha aprendido a lidiar con la presión mediática. En segundo lugar, creo que la declaración de Ande sobre la posibilidad de volver a trabajar con Kerem en el futuro es interesante. Es cierto que no es una confirmación de nada, que no hay ningún proyecto en marcha, que no hay nada firmado. Pero sí abre la puerta a la esperanza, a la posibilidad. Demuestra que ambos actores mantienen una buena relación, que no hay resentimientos ni problemas personales que impidan una futura colaboración. Da a entender que la experiencia de trabajar juntos en Love is in the Air fue positiva, que ambos guardan un buen recuerdo de esa época y que estarían dispuestos a revivirla. Es una muestra de que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto permanecen. En tercer lugar, creo que esta declaración es una muestra de cómo ha madurado Ande a lo largo de los años. Se le ve más tranquila, más segura de sí misma, más centrada en sus proyectos y en su bienestar personal. Ya no parece tan preocupada por lo que piensen los demás, por la opinión pública. Ha aprendido a gestionar la fama y a proteger su privacidad. Ha encontrado un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal.
Es una actriz que ha crecido, que ha evolucionado, y que ha aprendido a tomar decisiones por sí misma. En cuanto a Kerem, por el momento, no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Hande. No ha dado ninguna respuesta oficial, no ha hecho ningún comentario público. Se ha mantenido en silencio en la misma línea de discreción que ha seguido desde la ruptura. Sin embargo, estoy seguro de que estará al tanto. Todo lo que dijo Hande. Es imposible que no lo sepa, dado el impacto de la noticia. Y es que no creo que él se quede callado mucho tiempo. Ya veremos. La espera, la expectativa, es parte del juego. ¿Qué dirá Kerem? ¿Cómo reaccionará? ¿Confirmará la posibilidad de una colaboración? ¿Negará rotundamente cualquier posibilidad? Las especulaciones están a la orden del día. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para el futuro de Hande y Kerem? ¿Qué podemos esperar de sus carreras y de sus vidas personales? Pues, como les decía, la principal implicación es la posibilidad de una futura colaboración profesional. Esto sería un regalo para los fans, que volverían a ver a la pareja en la pantalla, que revivirían la magia de Love is in the Air, que volverían a soñar con sus chips. Sería un éxito asegurado, un proyecto que generaría una gran expectación, que atraería la atención de todo el mundo. Una serie, una película, un comercial, cualquier cosa sería bien recibida. Además, esta declaración podría ayudar a calmar los ánimos, a reducir la especulación sobre su relación pasada, a dar por cerrada esa etapa. Demostraría que ambos han superado la ruptura, que mantienen una buena relación, y que están dispuestos a seguir adelante. Sería una forma de dar una lección de madurez y de profesionalismo. Sin embargo, también hay que ser realistas. Una reconciliación romántica es improbable, al menos a corto plazo. Ambos actores han seguido caminos diferentes, y sus vidas han evolucionado de manera distinta. Han conocido a otras personas, han tenido otras experiencias, han construido nuevas vidas. La distancia, el tiempo y las nuevas relaciones hacen que una reconciliación romántica sea poco probable. Pero, quién sabe, el futuro es impredecible. La vida a veces nos sorprende. En resumen, Hande Erçel rompió el silencio sobre su relación con Kerem Bürsin, hablando con sinceridad y respeto. Dijo que mantiene buenos recuerdos de su tiempo juntos, y no descartó la posibilidad de volver a trabajar con él en el futuro. Esto ha causado un gran revuelo en las redes sociales y ha generado muchas reacciones entre los fans. La principal implicación es la posibilidad de una futura colaboración profesional, lo cual es emocionante y abre muchas puertas. Pero más allá de la especulación y de las teorías, lo importante es recordar que Hande y Kerem son dos personas, dos seres humanos, que tienen derecho a su privacidad y a su felicidad. Independientemente de lo que suceda en el futuro, lo importante es que ambos estén bien, que sean felices, y que sigan brillando en sus carreras. Y hasta aquí llegamos con este vídeo, con este análisis en profundidad. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya servido para entender mejor la situación. ¿Qué opinan ustedes de las declaraciones de Hande? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a trabajar juntos? ¿Qué les parece que Hande haya sido tan honesta? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones aquí abajo. Debatamos, compartamos ideas, y hagamos de este vídeo una comunidad. Y, como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao. Y hasta la próxima, *Arcadaslar*.